Buen inicio de semana para todos, Dios les bendiga. Gracias por permanecer en sintonía, por permanecer en contacto con este tiempo de reflexiones. Gracias, muchísimas gracias a todos. De verdad que es una bendición poder compartir con ustedes todo esto. Y de verdad quedo eternamente agradecido con ustedes y dando gracias a Dios primeramente porque pues es una oportunidad para poder compartir la palabra a otras personas, conocidos. Usted que conoce la palabra, yo le invito a que comparta este video con otros. Y a usted que no conoce, bienvenido. Bienvenido y qué bueno poder tenerle acá, qué bueno poder compartir juntos y estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente un libro, no es solamente como un libro histórico, ay, ya, sí, qué historias tan bonitas, qué historias tan interesantes, no, es la palabra de Dios y es Dios hablando a nuestro corazón. Y eso es algo muy hermoso, es algo maravilloso, maravilloso, increíble que podamos tener ese acceso a las palabras de Dios, a lo que Dios quiere hablar al hombre, porque Dios se comunica a través de ese libro, a través de su palabra. Y como dice un pastor amigo, la Biblia es tan vigente como el periódico de mañana. O sea, tiene mayor certeza. Podemos confiar en ella porque es la inerrante palabra de Dios. Amén. Quiero en esta mañana que oremos, primeramente, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Amén. Gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por este inicio de semana, por esta bendición, esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, de buscar las escrituras, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu hable a nosotros, que seas tú, Dios Todopoderoso, transmitiendo, Señor, lo que quieres hablar a través de tu palabra, Señor Dios, que no sean mis palabras, sino que sea tu espíritu. Yo te pido por todos aquellos que la escuchan, Señor, para los que te conocen, Señor, que la transmitan y la compartan, para los que no te conocen, Señor, que este sea un tiempo, Señor, para poder buscarte, para poder adorarte, Señor, para poder entenderte y conocerte y verte a ti en tu gloria, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido con todo mi corazón en esta mañana y te doy gracias. Amén. Gracias, buen inicio de semana nuevamente. Martes 21 de julio, otro día más en cuarentena, pero para la gloria del Señor. Antes de comenzar, quisiera leerles este pasaje, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. La nueva traducción viviente, que es la traducción que yo siempre uso, la versión bíblica que siempre uso, pero hay muchas otras versiones, unas más, digamos, recomendables que otras en el sentido de la traducción, pero esta es muy buena porque tiene un lenguaje sencillo y además es fiel al lenguaje original. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso en el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Fuimos diseñados para tener una relación con Él eterna y para estar en la eternidad con Él. Sin embargo, el autor dice que el ser humano no lo alcanza a comprender. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita, ¿sí? Y pequeña, en tamaño, en dimensión, en todo, y no comprende toda la obra y la naturaleza de Dios. Pero en nuestro corazón está el deseo de estar con Dios. Hay algo ahí, ese vacío que nos hace falta por llenar, es el vacío de Dios, y Dios lo quiere llenar en esta mañana. ¿Ven? Ok, hoy vamos a
continuar hablando de la creación. Ya vimos la semana pasada que Dios creó el universo, Dios creó los seres espirituales, Dios creó el mundo tal cual lo conocemos y creó al hombre. Y ahí quedamos. Dice en el versículo 31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el día sexto. Génesis 1:31. Luego Génesis 2:1 comienza así. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de la creación. Versículo 4. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Versículo 7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 8. Después el Señor plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí vamos en el versículo 9. Luego vamos a pasar al versículo 16. Vamos a leer hasta el versículo 17. Lo voy a hacer continuo para no perder el hilo del, del texto. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde había oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor le advirtió: puedes comer libremente de cualquier fruto, del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Amén. Ok, para comenzar voy a leerles una historia para que ustedes comparen, se den cuenta cómo el relato bíblico nos muestra la perfección de Dios, la santidad de Dios y también que nuestro Dios es un Dios coherente, un Dios cercano y un Dios real. Para los que conozcan, saben cuál es el mito griego de Prometeo, pero se los voy a compartir a ustedes para que lo analicemos un poco. Prometeo era uno de los titanes de la mitología griega, era hijo de Jápeto y de la ninfa marina Clímene. Junto con su hermano Epimeteo, debía crear la humanidad y proveer tanto a los humanos como a los animales todo aquello que fuera necesario para vivir. Epimeteo comenzó creando los animales. Les otorgó características como el valor, la fuerza, la rapidez, además de características físicas como patas o pelo para poder sobrevivir. Tenía que crear un ser que fuera superior a los demás, pero no sabía qué hacer. Entonces recurrió a Prometeo para ver si podía ayudarle en su empresa.
Prometeo tuvo la solución. Decidió dotar a los seres humanos de una forma mucho más noble y la capacidad de andar erguidos en dos piernas. Además, les otorgó la capacidad de trabajar y construir, así como también les enseñó a domesticar a los animales y a recoger los frutos de la tierra. Pero además les otorgó un don, la capacidad de hacer fuego obtenido de una chispa del carro del sol. Era lo más valioso que podía haberles dado a los hombres. Sin embargo, no todo lo vieron tan beneficioso. Zeus se enfureció ante tal osadía, ya que les había dado un elemento que se consideraba divino, el fuego. Para darle una lección, encargó a su hijo Hefesto que crease a partir de la arcilla a la primera mujer. Su nombre sería Pandora. Se le otorgaron todos los atributos y valores imaginables. Se le ofreció a Prometeo como esposa, pero la rechazó debido a que sentía recelos de un regalo hecho por sus enemigos. Así que fue ofrecida a su hermano. Ella le ofreció una caja que le había otorgado Zeus. Este la abrió y trajo al mundo todos los males y la desgracia. Prometeo quiso vengarse de Zeus, por lo que decidió sacrificar 2 bueyes. Dejó en una pila las partes comestibles de los animales y las recubrió con el vientre, mientras que dejó los huesos cubiertos con la piel del animal. Acto seguido le dio a Zeus la oportunidad de elegir entre dos montones. Zeus respondió que el montón cubierto por la piel. Al descubrir el engaño, ordenó a Hermes que encadenase a Prometeo en una cueva del Cáucaso. Allí cumpliría su castigo. Un águila le devoraría las entrañas durante 30.000 años, pero sin provocarle la muerte, ya que éstas se regeneraban continuamente. Se libró finalmente de su tortura gracias a la ayuda de Heracles, quien le liberó y mató al águila. Cuando nosotros vemos la mitología de las culturas paganas, pongo aquí el ejemplo del mito griego, mito clásico, vemos cómo para la creación del hombre hay una interacción entre dioses y semidioses y cosas semejantes, pero vemos cómo hay de por medio sentimientos humanos, sentimientos de ira, de odio, de enemistad, de celos, de envidias, maldad, ¿sí? Engaño, ¿cierto? Y se ve claramente que este relato tiene origen humano, que es producto de las imaginaciones de los hombres que pensaban que los dioses de alguna forma lo que tenían era como poderes sobrenaturales, pero que no distaban mucho de parecerse a ellos, ¿sí? Cuando nosotros vemos el relato bíblico, realmente vemos que Dios carece de todos esos sentimientos que tienen los seres humanos precisamente porque Dios es un Dios santo y un Dios perfecto y soberano apartado del pecado. Por eso cuando arrancamos la lectura dice que Dios vio que todo era bueno. Todo era bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo creó perfecto y lo creó sin ningún atisbo de maldad. ¿Ok? Lo creó sin ningún atisbo de maldad. Ahora bien, dice que descansó. No es que Dios se acostó a dormir, como uno podría pensar, ay, descansó Dios, quedó cansado de todo lo que hizo. No, ese descanso significa que Dios se alegró, Dios reposó en su creación, porque conforme la hizo así quedó y cumple su voluntad, quedó cumpliendo su voluntad, quedó funcionando como un relojito, ¿verdad? Entonces ese descanso no quiere decir que Dios se fue a acostar a dormir. Y eso es lo que tenemos que ver. Dios descansó de la creación porque vio que la obra que había planeado estaba terminada. Eso es lo que quiere decir descanso. Terminé. No me hizo falta nada. Ya quedó hecho. Terminé al hombre, me quedó perfecto. Chao. Eso es lo que significa el descanso, el reposo de Dios. Ya terminamos, culminamos, ahora puedo.
sentarme en mi trono y contemplar la creación y sostener el universo y hacer que todo funcione conforme al designio que yo le di, ¿cierto? Entonces reitero, no es que Dios se acostó a dormir, uy, no, me duele el cuerpo, me duele mi espíritu, porque Dios no tiene cuerpo. Ay, me cansé, o Jesús dijo, no, ya me cansé de hablar, de decir tanta palabra para que todo creara. No, nada de eso. El descanso de Dios es solamente el reposo de haber terminado la creación, el haber dicho ya, basta, no necesito más, porque todo lo que hice está perfecto. Su obra culminada. Eso es lo que significa el descanso. Y ahora vemos, los, después del versículo 2, después del capítulo 1, perdón, vemos cómo Dios detalla de manera más específica su creación. Entonces vamos a volver a leer y a retomar. ¿Sí? Vuelve a reiterar, cuando el Señor Dios hizo la tierra, y ya está hablando del nombre propio de Dios, Yahvé. Yahvé, cuando dice Señor Dios, aquí ya no dice Elohim, ya no dice varios, sino habla del Señor propio, del Señor Dios, Yahvé, el nombre de Dios, ¿sí? Hablándolo como el Dios único y verdadero. Dice que cuando el Señor Dios hizo los cielos y la tierra, no crecían en ella plantas salvajes ni grano porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. Entonces lo que nos da a entender con respecto a lo que leímos en el versículo, en el capítulo 1, es que la reproducción de las plantas como tal no se estaba dando porque no había quien la cultivara y porque la forma en que Dios había dispuesto la tierra en su momento era que la lluvia no cayera. La lluvia se vio solamente, y lo vamos a ver más adelante, cuando apareció el diluvio, cuando Dios mandó el diluvio. Antes salía un vapor de la tierra, más adelante lo vemos en la escritura. Solamente el agua corría y había un vapor que surtía de agua a la tierra y a las plantas. Bueno, dice que para poder cumplir esta obra creadora, digamos, la siembra y todo esto, y se pudiera continuar el proceso de la creación, que recordemos que Dios hizo todo para que se multiplicara. Él dejó establecido la primera semilla, el primer animal, todo para que se multiplicara y de adelante se replicara su obra creadora. Para que esto ocurriese, en cuanto a relación a las plantas y en cuanto a la administración de la tierra, nos especifica ya cómo hizo al hombre. En el capítulo 1 nos dice que hizo al hombre y le dio aliento de su nariz. Le dio su espíritu, de su espíritu, un espíritu, para que pudiera tener comunión con él. Aquí en el versículo 7 vuelve a decir, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Imagínese a Dios con sus manos poderosas, su gran poder, formando al hombre del barro, haciendo plastilina. Hizo el muñequito, pin, 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 lo detalló, tan, tan, tan. Y luego sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. La vida que tenemos, Dios nos la da de su gran poder, del poder de su espíritu. Lo vimos viernes pasado. Su espíritu es el que pone en nosotros espíritu de vida. ¿Ok? Luego dice que el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Versículo 9. El Señor hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Creó a este hombre y le creó un lugar, una habitación. El Señor Dios dispuso para nosotros una habitación.
donde pudiéramos morar con Él. Y fue un lugar hermoso, fue un lugar hermoso, porque tenía todo lo que uno pudiese imaginar, toda clase de árboles frutales para comer, toda clase de semilla para sembrar, toda clase de animales con los cuales convivir. Y específicamente lo que pone el Señor en este pasaje es que había suficientes árboles de toda clase para que el hombre se deleitara. O sea, Dios puso un lugar de deleite para el hombre, para que en medio de ese deleite él y este hombre pudieran tener comunión en un ambiente ideal. Y ese fue el diseño de Dios primero, en un ambiente ideal, que el hombre estuviera con Dios. ¿Para qué? Para que el hombre dependiera plenamente de Dios. Y se diera cuenta que todo lo que Dios le estaba dando era para que él dependiera cada día de su vida, de él. Y se diera cuenta que Dios era su proveedor, su sustentador, su amigo, su compañero día a día, en quien podría tener siempre la subsistencia, el vivir, porque era quien le daba la vida y le prodigaba todo el amor que alguien podría imaginar. El amor humano no es suficiente ante el maravilloso y amoroso amor, valga la redundancia, de Dios. Y Dios quería el bien para el hombre, o quiere el bien para el hombre, perdón, es mejor en presente. Quiere el bien para el hombre y por eso lo puso en un lugar hermoso, en un lugar maravilloso, donde podía comer toda clase de frutas, de verduras, de lo que fuera. Y adicionalmente habían dos árboles muy especiales. Uno del que podía comer todo el tiempo y otro, que vemos más adelante, del que no podía comer. Del que podía comer todo el tiempo era el árbol de la vida. Y eso nadie, digamos, le pone énfasis a esto. Adán tenía acceso al árbol de la vida. ¿Qué significa el árbol de la vida? A una relación continua con Dios y una relación eterna con Dios. A tener comunión con el Señor y a poder adorarle todos los días. Él iba y comía el árbol de la vida para estar por siempre junto a Dios. Y tenía acceso a él, Dios no se lo prohibió. La ubicación de este lugar geográficamente, muchos lo han discutido, consideran que, digamos, por el nombre de dos ríos que hay ahí, el Tigris y el Éufrates, el huerto del Edén pudo haber quedado en lo que se conoce como Irak hoy. Entre Irán e Irak, por esa zona, pudo haber quedado el huerto del Edén, por los ríos que existen aún, particularmente el Éufrates, que es el que se extiende por esa zona de la Mesopotamia, ¿sí? Pero otros dicen que pudo haber sido más extenso por los otros ríos que se menciona, pudo haber abarcado mucho más toda esa parte del Asia, del Medio Oriente, ¿sí? Pero pues con el diluvio la morfología terrestre cambió, ¿verdad? En todo caso era que era un lugar físico en la Tierra, que existió en la Tierra y que fue destinado para el hombre, para que el hombre viviera en total dependencia de Dios y estuviera en comunión con Dios. Ese era el Edén. ¿Y cuál era digamos, la misión que Dios le dio al hombre en ese Edén? Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén, versículo 15, para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Mm? Para que lo custodiara, tenía que trabajarlo. Adán no necesitaba, digamos que no necesitaba, llamémoslo, trabajarlo fuertemente en sí para que la tierra le produjera algo,
porque la tierra producía por sí misma y los árboles brotaban y Dios cuidaba de todo, pero Adán tenía que ser cuidadoso con esa naturaleza que Dios le había dado. Entonces Adán tenía que estar pendiente de que todas las cosas funcionaran correctamente, ¿cierto? Era como una misión que Dios le había dado para que Adán se apersonara del lugar en el que estaba. Y no era por sus propios méritos, sino era porque Dios lo había puesto ahí y porque Dios le estaba sustentando todo. Entonces, que Adán se diera cuenta que era Dios el que le sustentaba. ¿Sí? Como les decía hace un momento, Dios plantó dos árboles especiales en este lugar, que eran el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El árbol de la vida representa que Dios es la fuente de la vida para Adán. Y adicionalmente representa que Dios quiere guiar al hombre en cada decisión. Por eso puso del conocimiento del bien y del mal y le puso una restricción. Entonces, Dios le dio unas instrucciones clarísimas a Adán: cuide el huerto, y le dijo: del árbol del conocimiento, de todos los árboles puede comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dio un mandamiento claro de lo que no debía hacer. Todo lo demás le era permitido, menos comerse el fruto de ese árbol. ¿Sí? Y le dio a Adán la potestad de decidir. Dios conocía que era lo mejor para Adán y por eso le dijo: no comas de ese árbol. ¿Sí? No comas de ese árbol. Entonces te pido el favor de que no lo comas. Adán no conocía la maldad, solo conocía la bondad de Dios. Si comía de este árbol, iba a conocer el mal y podría inclinarse hacia el mal. Por eso Dios le dijo: no lo comas. Conoces la bondad, sigue la bondad, no te vayas a inclinar hacia el otro lado. Pero le dio la decisión a Adán, no le dijo como, no le puso como el chip de que usted me tiene que obedecer, sino Dios le dijo: mira, están todos los árboles, come de todos estos, pero no comas de estos. Pero finalmente le dejó la decisión a Adán. Y le dio una fuerte advertencia en el versículo 17: si comes de su fruto, sin duda morirás. Lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente, cuando Dios le dice que iba a morir, quería decir que iba a quedar separado de él. Si él, por su libre voluntad, desobedecía la orden, la instrucción de Dios de comerse el árbol del conocimiento del bien y del mal, iba a morir. ¿De qué forma? Iba a morir físicamente, porque ya no tendría acceso al árbol de la vida. Dios no le iba a permitir eso, para que siguiera viviendo eternamente en la maldad, viviendo eternamente en la desobediencia. Entonces, separado, iba a caer en muerte física, que es lo que nos pasa actualmente a nosotros. Nosotros ya no vivimos para siempre, sino tenemos una edad límite. Nuestro tiempo está acotado. La escritura dice 80 años hasta los más robustos, hay gente que vive 100 años y todo eso, pero vemos que después de los 60, en términos normales, porque pues no sabemos cuándo nos va a llevar, hay gente que muere joven, ¿cierto? Pero lo que quiere decir esto es que nuestro tiempo está cortado. Y en cualquier momento nuestra alma puede ser separada de nuestro cuerpo, separación física, ¿sí? En la muerte física. Hay una muerte espiritual, que significa la separación de Dios. Porque al momento de decidir, de que Adán decidiera hacer caso omiso a la advertencia de Dios, si se comiera el fruto de ese árbol, automáticamente esa desobediencia lo iba a separar de Dios.
Dios no tolera la desobediencia, Dios no tolera el pecado, porque Él es santo y su naturaleza no lo concibe, no lo tolera, por lo cual esto significaría la separación de Dios. Esa relación de comunión, de cercanía que Dios diseñó para Él y ese lugar que Él diseñó para que tuvieran esa relación dejaría de existir. Y lo tercero, la muerte eterna. No solamente una separación de Dios en el plano temporal, sino también una separación eterna. Estaría separado de Dios para siempre. No por un momento, no que, ay, Dios se enojó y después, ay, no, sí, ya, venga, qué pena, ya, pasemos el enojo, pasemos por alto, no. Para siempre. Para siempre. La separación de Dios sería para siempre. Y el destino de este hombre sería el mismo destino de esos ángeles que se rebelaron contra Dios, lo cual vimos eh, hace un tiempo atrás. Esa fue la decisión que colocó Dios delante del hombre. Puedes comer todo lo que quieras, puedes saciarte como quieras, para eso te di todo esto. Tenemos una relación tú y yo, pero tú decides si prefieres estar en esa relación conmigo y servirte de todas las bendiciones que te he dado, o prefieres irte por el lado de comer el fruto prohibido y desechar toda esta relación. Dios le dio al hombre la libertad de decidir. Por eso el pecado nos hace responsables. Dios tenía derecho a decirle todo esto y a exigirle, porque es que fue el que lo creó. Dios tiene derecho a exigirnos. Y después al final nosotros no vamos a poder decir, ay, es que Dios fuiste injusto porque no me diste oportunidad. No, porque Dios es el dueño de todo, es soberano y Dios es justo. Y no da por inocente al culpable. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En su misericordia envió a Cristo. Pero es nuestra responsabilidad decir pecar o no. ¿Ok? Concluimos pues que este temor que Dios puso en el corazón de Adán, o que sembró en el corazón de Adán, no es el temor que sentimos ante lo malo, sino más bien el sentido del temor reverente y el enorme respeto que proviene de comprender quién es Dios. Este era el conocimiento que Dios quería que se implantara en Adán. A ese conocimiento debía llegar Adán, de un temor reverente, un respeto por Dios. Respeto de su palabra. ¿Por qué razón? Porque Él es soberano sobre todas las cosas, porque es nuestro creador, porque es nuestro dueño, porque es el único que sabe todo y todo lo puede, y porque es el único santo y justo que exige la paga por el pecado, la muerte. Siendo Él eterno, siendo Él todopoderoso, siendo Él majestuoso, magnífico y hacer todo lo que hizo, ¿cómo no llegar a este temor reverente? Sin embargo, con todo este poder asombroso, sin embargo, Él quiso comunicarse con nosotros. Imagínense cuánto más no llegar a ese temor reverente. Mire, a pesar de que Él es el Señor del universo y Él controla todo y es muy poderoso y muy majestuoso, Él quiso comunicarse con nosotros a través de su palabra. Y quiso tener una relación con el hombre y quiere tener una relación con el hombre. ¿Sí? Él quiere día a día darnos la respuesta acerca de todos nuestros interrogantes. Él quiere tener comunión con nosotros. Por eso hoy, mi amigo, mi amiga, al ver todo esto, lo que podemos concluir es, en Dios solamente tenemos la respuesta para todo. En Dios tenemos todo para ser sustentados, para ser cuidados, para ser guardados, porque Él nos dio todo. El pecado fue lo que nos separó. Y lo vamos a ver más adelante. Él ya había hecho la advertencia y le dio a Adán el camino para decir entre lo bueno y lo malo. Y Adán optó por lo malo. Nosotros vamos a estar inclinados siempre a lo malo.
¿Ok? Pero como les dije hace un momento, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A pesar de que nosotros decidimos hacer lo malo, Dios nos busca y nos muestra que hay una salida y es Cristo y nos llama al arrepentimiento, nos llama a que, perdón, nos llama a que dejemos nuestros malos caminos, a que dejemos nuestra impiedad, a que dejemos de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y reconozcamos que somos incapaces de buscar a Dios por nuestros propios medios, que necesitamos un Salvador que nos libre de la ira de Dios y del castigo eterno para todos aquellos hijos de desobediencia, para todos aquellos que siguen el camino de Adán, o seguimos el camino de Adán, porque nosotros venimos de eso, todos sin excepción, y necesitamos a alguien que nos saque del camino de Adán y nos lleve hacia Dios nuevamente, hacia el Edén final. Y ese es Cristo. Voy a terminar con un pasaje, recordando esta semana que lo veíamos en casa. Y es que usted y yo tenemos una esperanza si creemos en Cristo, y es que va a volver a haber un Edén mucho mejor. Le escuchaba a un predicador decir, el Edén era un jardín. Esta esperanza es una ciudad que es mucho más grande que un jardín. Son miles de jardines. Apocalipsis capítulo 21. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Tremendo, ¿no? Una ciudad nueva. Dice la nueva Jerusalén, y la ciudad desciende del cielo para que todos aquellos justificados por la sangre del Cordero vivan con él. Y dice, y Dios viene a morar con los hombres. El hogar de Dios está ahora entre su pueblo. Dios va a morar con su pueblo, y no en un jardín, sino en una gran ciudad, una ciudad forjada por Dios mismo. El templo de Dios, dice en otra versión, el tabernáculo de Dios mora entre los hombres, que no es otra cosa que la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esa comunión que Dios quiso tener con Adán, ahora la va a tener con todos aquellos que estén con él. Y no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni nada, porque todos estaremos con él, junto a él. Y él será nuestro consuelo, y él será nuestra luz, y él será nuestra vida y nuestra esperanza. Esa es la esperanza que hay. La esperanza que Dios tiene en este tiempo para todos aquellos que le buscan y creen en él. Lo que le ocurrió a Adán, que lo vamos a ver más adelante, fue una gran desgracia.
porque él decidió inclinarse por el mal, teniendo toda la bendición delante de él, se inclinó por el mal que era más pequeño. Pero Dios aún así dio una salida para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amigos, muchas gracias por este tiempo. Dios los guarde, Dios los bendiga. Suscríbanse al canal. Si tienen alguna inquietud, escriban por inbox. Aquí está el canal, por la página. Pueden comentar, pueden compartirle a otros. Y estaremos muy pendientes acá de todas sus inquietudes, de todo lo que tengan que preguntar, también para orar por ustedes. Si tienen una petición de oración, aquí también la pueden poner y con mucho gusto vamos a estar orando por ustedes. Y nada, muchas gracias, Dios los bendiga, feliz mañana, feliz inicio de semana. Gracias por su atención, bendiciones, chao.